Imagina que es una noche calurosa de 1985 en Los Ángeles, California. Has cerrado la puerta con llave, pero has dejado la ventana un poco abierta para que corra el aire. Te duermes confiado y tranquilo esa noche. Y es que no sabes que en la oscuridad de tu pasillo, un hombre vestido de negro te está observando. No quiere tu dinero, no quiere tus joyas, quiere tu alma para entregárselas a su señor. Durante más de un año, California vivió bajo el yugo del terror. Y es que un fantasma que aparecía en cualquier barrio, desde los más ricos hasta los más humildes. Un asesino que no tenía tipo, que mataba niños como ancianos por igual. Hoy vamos a desentrañar la mente de Richard Ramírez. Vamos a viajar desde los desiertos del Paso, Texas, hasta los tribunales de California para entender cómo un niño con epilepsia se convirtió en el Night Stalker. Prepárate porque esta historia no es para personas sensibles. Siendo así, ahora vamos con el origen del mal. Todo comienza el 29 de febrero del año 1960. Un año bisiesto para un niño que parecía destinado a la anomalía. Ricardo Leiva Ramírez Muñoz creció en un hogar que era una verdadera escuela de odio. Su padre, Julián, era un ex militar y obrero con un temperamento volcánico. Las palizas eran el pan de cada día en su hogar. Pero hay un detalle médico que muchos pasan por alto. A los 2 años, Richard fue golpeado en la cabeza por un columpio. Quedó inconsciente. Poco después empezaron los ataques de epilepsia debido a esto. La ciencia moderna sugiere hoy en día que este trauma cerebral pudo haber desconectado sus frenos morales, pero el verdadero catalizador fue su primo Miguel, o Mike, mejor conocido en Estados Unidos, Ramírez. Mike regresó de Vietnam con una caja de fotos. No eran fotos de sus paisajes, eran fotos de mujeres vietnamitas violadas y mutiladas. El joven Richard, de tan solo 13 años, se sentaba a escuchar cómo su primo describía el proceso de matar. Mike le enseñó a ser un depredador silencioso. El momento cumbre de esta educación ocurrió cuando Richard vio a Mike asesinar a su propia esposa de un disparo. Sí, un disparo en la cara. La sangre salpicó totalmente a Richard en ese instante y obviamente algo dentro de él se rompió para siempre. Si te está gustando este caso, recuerda suscribirte y darle like a la campanita. Mi nombre es Jesús Tortolero, por acá te estoy dejando en las redes sociales y no olvides suscribirte y seguir. Pasan los años y así vamos al descenso a la oscuridad. Richard se mudó a California y se convirtió en un vagabundo del mal. Vivía en hoteles de mala muerte, incluso se dice que llegó a vivir en el Hotel Cecil, un hotel que tiene una historia bastante perturbadora y que también le haremos un caso un día de esto. Se alimentaba solamente de golosinas y Coca-Cola y consumía cocaína y LSD, por lo cual sus dientes empezaron a pudrirse, dando un aspecto aún más calavérico. Aquí es donde entra su obsesión con el satanismo. Richard no solo leía la Biblia satánica de Anton LaVey, sino que también él creía fervientemente que el diablo le daba poderes. Creía que podía ser invisible y que las sombras lo protegían. O sea, muy perturbador. Sus primeros crímenes fueron robos pequeños, pero pronto el robo no fue suficiente. Él necesitaba el control total sobre la vida y la muerte de las personas. Empezó a entrar a las casas al azar. Si éste encontraba a un hombre, lo ejecutaba rápido. Si encontraba una mujer, el horror se extendía por horas. Y es que obligaba a sus víctimas a jurar lealtad a Satán mientras las mutilaba. Llega el año 1985 y este fue el año del caos. La policía de Los Ángeles estaba desesperada. No había un perfil como tal. Y es que él un día podía matar a una anciana en su cama y al día siguiente podía matar a un joven en el vehículo. O sea, era completamente al azar. Dejaba pistas deliberadas, como por ejemplo pentagramas dibujados en los espejos y en los muslos de las víctimas o en las paredes con las propias de las personas fallecidas. La psicosis colectiva fue tal
que en las tiendas acotaron la existencia de armas, alarmas y perros guardianes. Y es que el terror fue tanto que la gente dormía con su familia en la sala de estar, todos juntos. Pero Richard seguía moviéndose como un lobo entre las ovejas. Su error fue la arrogancia. En uno de sus ataques dejó escapar a una víctima que pudo describirlo tal cual era, describiendo no solamente su rostro sino también su carro. La tecnología de huellas dactilares, que en ese entonces era nueva, finalmente le puso un nombre al monstruo: Richard Ramírez. La captura de Ramírez parecía sacada de una película de acción, sin saber que su foto estaba en todos los periódicos de ley. Intentó robar un coche en un barrio hispano de Los Ángeles. Una abuela lo reconoció y empezó a gritar: el matador, el matador. En segundos, una horda de vecinos de esa zona lo persiguió por todas las calles, lo rodearon y le dieron una semejante paliza con barras de acero. Irónicamente, la policía tuvo que entrar y defenderlo para salvarle la vida al asesino y así poder llevárselo a un juicio. En el tribunal, Richard se dio un espectáculo. Dibujó un pentagrama en su palma y gritó "Hail Satan". Se reía de la familia de las víctimas. Finalmente fue condenado a morir en la cámara de gas por 3 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 11 agresiones sexuales y 14 robos. Pero aguanta, que esto no solo queda ahí. Ahora vamos a hablar de una de las partes más perturbadoras de este caso, y es su club de fans. Mientras el mundo entero veía a Richard Ramírez como un monstruo que debía ser eliminado de la faz de la tierra, un grupo de personas veía algo muy distinto en él. Y aquí estamos en uno de los capítulos más perturbadores de esta historia: el fenómeno de las groupies del mal. Durante su juicio, la sala no solo estaba llena de periodistas y familiares de las víctimas asesinadas por este tipo, sino que en las filas de atrás se sentaban mujeres jóvenes maquilladas con ropa negra que le lanzaban besos y señas a Ramírez. Él, consciente de este espectáculo, obviamente le devolvía sonrisas a cabra. Por acá les dejo videos para que vean. ¿Qué buscaban? Bueno, pues la psicología lo llama hibristofilia, que es una atracción sexual o romántica por personas que han cometido crímenes atroces. Para estas mujeres, Richard no era un asesino, era un chico malo incomprendido. Imagínense ustedes, una figura oscura y rebelde a la que ellas querían salvar. No siempre las mujeres queriendo salvar a los insalvables, no me funen. Dentro de todas estas mujeres había una mujer que resaltaba y que su obsesión la llevó a cosas inimaginables. Y es que les estoy hablando de Doreen Lioy. Doreen era una editora de revistas, una mujer inteligente y con una carrera estable, que un día vio a Richard Ramírez en televisión y sintió una pequeña chispa. Doreen comenzó a escribirle. No fue una ni dos veces, y es que se dice por ahí que le llegó a escribir hasta 75 cartas durante su estadía en la prisión. En sus entrevistas, ella lo describía como amable, divertido y encantador. Decía que Richard era su mejor amigo. La obsesión de Doreen escaló hasta que en 1996 la sala de visitas de la prisión de San Quintín, lugar donde estaba recluido Richard Ramírez, y Doreen se decidieron casar. Ella llevaba un vestido blanco, él obviamente su uniforme naranja de convicto. Como anillo de bodas, ella le compró una banda de oro, pero Richard eligió una de platino porque decía que los adoradores de Satanás no usan oro. Imagínense que fue tanto la obsesión que un día Doreen llegó a decir en una entrevista para CNN: estaré con él hasta el final. Ser viuda de un ejecutado es mejor que no haberlo conocido nunca. Y es que ella estaba convencida de su inocencia. A pesar de las montañas de evidencia, de todas las pruebas en contra que tenía, las huellas dactilares y los testimonios de los sobrevivientes, ella aún seguía enamorada. Sin embargo, el amor hacia este psicópata no es eterno. Se dice que la relación se enfrió drásticamente años después, especialmente cuando las pruebas de ADN lo vincularon con el asesinato
una niña de 9 años en el año 1984. Doreen finalmente se alejó de los focos y para cuando Ramírez murió en el año 2013 llevaban años sin hablar. Él murió solo, aunque su buzón de correo seguían llegando cartas de nuevos admiradores que nunca lo habían visto en libertad. O sea, si me lo preguntan a mí, una total locura todo este caso. Ahora, pasando de esto, vámonos con las teorías, cabos sueltos y enigmas que siguen. Y si te dijera que la historia de Richard Ramírez tiene grietas que aún no se han cerrado, a pesar de su condena hay teorías y preguntas que siguen quitándole el sueño a los investigadores décadas después. La primera que tenemos es: ¿actuó solo verdaderamente? Oficialmente Richard Ramírez fue un lobo solitario. Sin embargo, en varios de sus ataques, los sobrevivientes mencionaron haber visto a una segunda persona o haber escuchado voces. En el asesinato de la familia Pan, algunos reportes sugirieron que los movimientos dentro de la casa eran demasiado coordinados para un solo hombre que estaba bajo los efectos de las drogas. ¿Hubo algún otro adorador de Satán ayudándolo a entrar en las casas? Bueno, pues esto nunca se probó, pero la sombra de un cómplice sigue estando bajo las dudas de los investigadores dentro del caso. El segundo misterio que tenemos es las víctimas no contabilizadas. Y es que aunque Ramírez fue condenado por 13 asesinatos, no creo verdaderamente que fueran 13 debido a los sangrientos y satánico que era. Bueno, según los expertos, creen que la cifra real es mucho mayor. Se dice que durante sus años de vagabundeo entre Texas y California pudo haber dejado un rastro de sangre que la policía nunca llegó a conectar. De hecho, en el año 2009, gracias a un avance en la tecnología del ADN, se confirmó que Ramírez fue el autor del asesinato de May Leung, una niña de 9 años, ocurrido en el año 1984, un año antes de su racha principal. Esto abre una teoría escalofriante. ¿Cuántas May Leung hay por ahí cuyos casos siguen en los archivos de crímenes sin resolver? Como tercer punto tenemos la teoría de la programación de Mike, y es que aquí entramos más un poco en lo que es la psicología profunda. Muchos teóricos del crimen sugieren que Richard no solo fue influenciado por su primo Mike, sino que fue programado. Mike era un boina verde, que es un cargo importante en el ejército de los Estados Unidos, experto en guerra psicológica y tortura. La teoría dice que Mike utilizó técnicas de desensibilización militar con Richard desde los 13 años, usando las fotos de Vietnam para destruir su empatía por las demás personas. ¿Fue Richard un asesino por naturaleza? ¿Acaso esto vino de nacimiento? ¿O fue el experimento fallido de un veterano de guerra con estrés postraumático y tendencias psicópatas? Ok, ahora en esta teoría nos vamos a ir un poco a lo mismo. Y es que esta es la teoría más sobrenatural. La teoría del poder de invisibilidad que él supuestamente manejaba. Y es que Ramírez afirmaba que Satán lo hacía invisible. Curiosamente, en varias ocasiones la policía pasó a metros de él, literal, y entró en edificios donde él estaba escondido y nunca lo llegaron a ver. O sea, que de que vuelan, vuelan. Los criminólogos dicen que era su habilidad para moverse por las sombras y su conocimiento de los callejones, pero para los amantes más del misterio, lo sobrenatural, queda la duda. ¿Realmente creía tanto en su oscuridad que lograba pasar desapercibido ante la lógica humana? Bueno, ahora sí vamos finalizando con este caso que es tan críptico. Richard Ramírez cerró los ojos por última vez en el año 2003, llevándose muchos secretos a la tumba, ya que no quiso hablar como tal. No dejó una nota de suicidio, no pidió perdón y no reveló información sobre las víctimas ocultas. Lo que dejó fue un legado de puertas cerradas y una cicatriz en la psique de toda una nación. Hoy, su nombre es sinónimo del mal más puro sobre la tierra. Un recordatorio de que los monstruos no viven debajo de nuestra cama, sino que caminan entre nosotros. A veces con una sonrisa podrida y una estrella de 5 puntas en la mano. Bueno, hasta acá este caso, pero no sin antes decir, ¿crees que hubo más víctimas o que alguien lo ayudó en sus noches de casa? La caja de comentarios está abierta para tus teorías. Ahí los estaré leyendo, siempre leo los comentarios. Y si te apasiona
funcionan los casos de crímenes reales y este tipo de casos, suscríbete y activa la campanita. Soy Jesús Tortolero de Criminalmente Hablando y recuerda, revisa 2 veces la cerradura antes de irte a dormir. Si este caso te pareció interesante, te invito a que te pases al caso de JonBenet Ramsey, una niña modelo que tenía una vida exitosa por delante, pero que la noche de Navidad hizo que esto cambiara para siempre.